en esta mañana dos cosas importantes. Te pedimos, Señor, por tu siervo Jonathan Godoy, que en unas horas, en un par de horas, va a ser ordenado pastor de la iglesia remanente. Va a poder estar ayudando a los diáconos y a tu siervo Enrique Godoy y a Lucy allí en remanente, que durante 32 años han estado predicando continuamente tu palabra. Bendícelo a él, a su esposa, a sus hijos en este ministerio. Dale todos los medios, protégelo de toda acechanza del enemigo. Que el plan y el proyecto que tienes tú para él sea altamente bendecido. Gracias, le damos la bienvenida al cuerpo de Cristo, que sea de gran bendición para toda la iglesia. Amén. Hermanos, durante muchos años el hombre ha buscado la verdad. Durante muchos años ha buscado la verdad. El hombre ha buscado respuestas a muchas preguntas que se ha hecho y no las ha encontrado porque ha buscado en lugares equivocados. Hemos sido engañados todos los seres humanos miles de años por el diablo y por demonios, mucho tiempo, y no hemos hecho absolutamente nada. Y si ahora tienes una Biblia ahí en tu mano, espero que todos la tengan, sea en un celular o físicamente, tienes una responsabilidad, una gran responsabilidad. Porque como tú lo sabes y te lo he dicho en otros estudios, la Biblia es justa, santa, perfecta, inerrante, no tiene errores, es suficiente y es autoritativa, es confrontativa. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso el día de hoy yo decidí dar este temita que se da en el seminario. Se les da desde el más pequeño que entra al seminario hasta el más grande. Pero tenemos una responsabilidad porque tenemos una Biblia en casa. Y dice ahí la introducción: ¿qué es la hermenéutica? A lo mejor nunca habías oído hablar de esta palabra. Dice ahí, es una rama de la teología, que es la ciencia espiritual de interpretar correctamente la Biblia usando el método gramático histórico, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra de Dios. Es una primera definición que te abre la mente. Se sigue la interpretación literal de las palabras sin ignorar las figuras literarias y retóricas, las parábolas, la poesía, la profecía, es decir, provee las herramientas para ser un buen intérprete de las Escrituras. Calvino, Lutero, Esdras, Moisés fueron intérpretes por excelencia. Y Dios te pide a ti hoy que seas un intérprete por excelencia también, porque hay una responsabilidad al tener una Biblia ahí. A la correcta interpretación de las Escrituras se le llama hermenéutica, que es una palabra derivada de la voz griega hermeneu, que significa literalmente interpretar. Como disciplina requiere un conjunto completo de reglas para explicar el significado de algún texto literario, o sea, un versículo, o sea, un capítulo completo de la Biblia, pero especialmente de las Escrituras. Se requiere conocimiento sobre hebreo. No quiero decir que vas a ser un erudito, pero sí algunas palabras en hebreo, algunas en griego. A veces hay que meterse a la arqueología, la historia, la gramática. ¿Tú te acuerdas? La gramática española tiene un artículo, un sujeto, un verbo y un complemento. Por lo menos debemos de saber eso. Teología, como vamos a ver. Educación, costumbres judías, consejería bíblica, que es el arte que tienen los ministros de
resolver un problema en la familia por medio de citas bíblicas. Homilética, a lo mejor esta palabra no la habías oído, es el arte de armar un sermón. Esa es la homilética. Y la música, porque ahí están los salmos, que era música. Entonces, luego dice ahí, si están en el estudio, sacar un texto de contexto es un buen pretexto para torcer o jalonear la escritura. Mucha gente así lo hace. Y entonces ahora hay gente que dice, como la Biblia menciona ahí en el Evangelio de Juan, ámense unos a otros como yo os he amado, entonces puedo hacer una iglesia de gays y una iglesia de mujeres lesbianas, porque ahí lo dice, pero no ven lo que dice antes, lo que dice después y lo que dice en otros contextos en la Biblia, porque tienen una mala interpretación, nada más la sacan. Y eso es lo que está pasando. Una interpretación incorrecta de la Biblia te conduce a falsa teología. Y una falsa teología te lleva a falsa adoración. Y la falsa vida, y esa falsa adoración a una falsa vida personal. Mira un pensador que está ahí, Erasmo de Rotterdam. Este hombre era políglota, era un libre pensador, conocía la Biblia muy bien. Fue tantito antes de Lutero, 5 o 10 años antes de Lutero. Él tradujo la Biblia directamente de los textos, y fue la Biblia que estudió Lutero. Tomó de ahí, de esa base de Erasmo de Rotterdam, y él dijo esta frase: la escritura determina lo que debe enseñar la iglesia. ¿Sí? Estás observando ahí, no es lo que yo digo, lo que yo creo que dice, no. Otra vez, la escritura determina lo que debe de enseñar la iglesia. Ahora decimos, el texto manda. Nada más, solo escritura. Para el predicador, el interpretar correctamente es una responsabilidad. Caray, eso no lo había oído. Sí, tienes una responsabilidad. Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Con qué cuidado, con qué precisión debes tú sentarte, agarrar tu Biblia y leerla, orar, tener el método correcto, el espíritu correcto, y Señor, ¿qué me vas a mostrar? No es el Vanidades, no es el Memín Pingüín, no es el Calimán, no es el periódico, no es el diario oficial, no es la enciclopedia, es la palabra de Dios autoritativa. No es simplemente la agarro y... no. Debe de haber un respeto total por la palabra de Dios. Un respeto total. De hecho, la división del cristianismo entre católicos, ortodoxos y evangélicos es debido a la interpretación de la Biblia. Por ejemplo, la Iglesia Católica interpreta la Biblia de manera alegórico-mística, y los evangélicos decimos no, gramático-histórico. Entonces, ahí tenemos ventaja en ese método. Por lo tanto, ninguna denominación puede decir que tiene la verdad absoluta. Tenemos aproximaciones a la verdad en la medida en que nosotros nos apeguemos más al texto. Pero no quiere decir que yo tengo la verdad. Yo no tengo la verdad. Hay una verdad, la cual es Jesucristo. Él sí tiene toda la verdad. Y por otro lado, tampoco debemos de agredir, sino que debemos de respetar el modo de cómo interpretan la Biblia cada denominación. Si la Iglesia Católica dice que hay sacerdotes al estilo del Antiguo Testamento y que no se deben casar, es su interpretación de ellos, se respeta. Pero nosotros, al ir a la Biblia, dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Entonces, esa es la interpretación correcta. No salirte del texto ni sacarla de contexto.
Pero respetamos. Juan 16:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad. Jesucristo es la verdad. No es el ministro, ni es la denominación, es la Biblia. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cada maestro de Biblia, cada predicador, cada evangelista está obligado con temor y temblor delante de Dios y de los hombres de enseñar las Escrituras con sumo cuidado, pensando que ni aun los ángeles, escucha esto, pueden predicar la verdad. Fíjate nada más qué responsabilidad tienen los ángeles. Si el Señor dijera, a ver, necesito 10 principados que prediquen, se formarían todos. El Señor no les da permiso. Y aquí la Biblia dice, vayan y prediquen la verdad, enséñenlos a ser mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Nosotros, nada. Cada evangelista está obligado con temor y temblor delante de Dios y de los hombres de enseñar las Escrituras con sumo cuidado, pensando que ni aun los ángeles pueden predicar la verdad, siendo muy superiores a nosotros en todo. Es decir, no puedo interpretar a la ligera, hay que hacerlo con reverencia. Entonces ya dice que hay una responsabilidad y hay una reverencia. Entonces, como que ahí te vas midiendo, no vas midiendo fuerzas. Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No porque vayas a ser condenado, sino porque Dios te va a escudriñar cada palabra inútil que dijimos, cada grosería que se nos salió, cada ofensa, cada mal tono de voz que dimos por ahí, que herimos a una persona. Cuidado. Hasta una mirada, hermanos, hasta una mirada inquisitiva, puedes destruir a un hermano en la fe. Dice ahí el siguiente punto, no podemos interpretar la Escritura de acuerdo a lo que nosotros pensamos que dice. Segunda de Pedro 1:20-21, esta cita es base. Dice ahí el Espíritu Santo a través de Pedro, entendiendo primero esto, fíjate cómo dice ahí, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de ¿qué? Interpretación ¿qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios oraron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Punto. Y ahora cualquiera trae una Biblia, cualquiera predica, cualquiera, no es malo, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Luego dice abajo, Jesús nos ordena que interpretemos el texto bíblico sabiamente, agréguenle ahí, sabiamente, con diligencia, cuidado y esmero. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, ahí hago una pausa, métete entre los renglones, métete entre las palabras, vete un poquito al griego, vete un poquito al hebreo, vete a agarra un diccionario, a ver qué quiere decir en español esta palabra, ponte un cuadernito ahí, notas, fecha, hora, lleva un orden, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y es cierto, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo dije al principio, los hombres hemos buscado la verdad, y siempre ha estado ahí, pero la buscamos en otro lado. Todo estudio, prédica o enseñanza debe de ser filtrada, revisada y cotejada con la verdad de los textos sagrados. Se ha insistido mucho en esto, pero miren ahí en Hechos 17, 10, 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ahí hay una persecución. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Se fueron luego a festejar ahí el Shabbat. Y estos eran más nobles, estos judíos de esa sinagoga eran más nobles,
que los que estaban en Tesalónica no eran tan legalistas, sino que dijeron, bueno, estas buenas nuevas de salvación, pero vamos a ver si son ciertas, vamos a verificarlas, vamos a filtrarlas, vamos a escudriñar. Que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando otra vez cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Recibieron el mensaje, lo filtraron, lo aceptamos. Es lo que hacemos todos los cristianos. Recibimos una prédica, recibimos un estudio bíblico, lo estudiamos en la semana, lo cotejamos y seguimos adelante. Tenemos esa tarea, ya lo sabemos. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Por esa diligencia, por esa docilidad. Teniendo cuidado de los falsos profetas, pastores, maestros y enseñanzas de ellos. En 1 de Juan 4:1, también en algunas ocasiones lo hemos dicho, dice el evangelista, amados, no creáis a todo espíritu, no creáis, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No se trata de ser inquisidores, no se trata de agarrar una lupa y estar fisgoneando y viendo al hermano. No. El espíritu correcto, el método correcto, es una revisión, un cuidado en lo personal, revisar la doctrina, checarla, está bien, palomita, seguir adelante. Qué diferencia, ¿no? El espíritu correcto. Existen muchas reglas de interpretación especial para entender las Escrituras. Esto va muy de la mano con lo anterior, porque los pastores debemos tener cuidado de las falsas enseñanzas. Sin embargo, solo te mostraré algunas. 10 reglas nada más te voy a dar. Son más de 100, Son más de 100, pero nada más te voy a dar 10. A efecto de que conozcas estos principios y claves para el estudio personal de las Escrituras. Estudio personal para ti. En el entendido, esto también es muy importante, de que se necesita estar bajo la tutela de un buen maestro de Biblia que la iglesia local tenga. Caray. No creas que porque tengas el método correcto y el espíritu correcto y estés en una iglesia con sana doctrina, ya lo hiciste. No. Tienes que tener un buen maestro de Biblia porque te puedes equivocar. Nos podemos equivocar. 10 reglas, ahora sí. Vamos a comenzar lo práctico. Esto al principio es una exhortación, Una exhortación que nos dice, mira, hay estas razones. No lo digo porque lo quiera decir, pero una vez que están ahí las exhortaciones, dime qué puedes hacer. Porque ahí está. Dice la primera regla, oración previa. La Biblia es un libro sagrado, es la palabra de Dios autoritativa. Nuestra única norma de fe y conducta. Para entenderla, tenemos que pedir iluminación al Espíritu Santo. No revelación, ya está revelado, nada más ilumíname, Señor. Alúzame. Santiago 1:5-6 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vas a revisar tu prédica, tu estudio bíblico, tienes ahí 1 hora, 1 hora y media, abres tu Biblia, empiezas a orar, Señor, ilumíname. ¿Qué me vas a recordar el día de hoy? Porque si no lo haces así, entonces ya empieza un poco de orgullo. Ya sabemos que el orgullo no le agrada al Señor, porque podemos ser humillados.
tienes ahí una primera regla. Regla 2. Me estoy acordando de la película de la era del hielo, de este personaje Book, que cuando llegan ahí al mundo de hielo dice, voy a poner mis reglas, y empieza regla 1, regla 2. Bueno, es un chiste, ¿no? Pero regla 2. Tener el espíritu correcto. ¿Qué es el espíritu correcto? ¿Qué es tener el espíritu correcto? Sin el poder del Dios Espíritu Santo es verdaderamente imposible comprender la voz de Dios. Si el Espíritu Santo no viene a nosotros y no toca mi corazón y toca mi mente para poder entender su palabra, no la voy a comprender. Si yo voy con mi abuelita y le digo, abuelita, el Santo Rosario que usted reza no le agrada a Dios por estas razones, no se trata de repetir, se trata de orar de acuerdo a lo que salga del corazón. Pero es que así me enseñó también mi mamá. Sí, estoy de acuerdo, pero no le agrada a Dios. Yo le pido que ore con su corazón. Ay, no. Así me enseñó mi mamá y así voy a seguir. Ese no es el espíritu correcto, es un espíritu de necedad. ¿Por qué no decir, y qué tal si estoy equivocada? ¿O qué tal si estoy equivocado? ¿Por qué no pruebo? ¿No acabamos de ver que hay que probar a los espíritus? Con el apoyo del autor de la Biblia, es mejor elaborar. Si yo estoy en el espíritu correcto, entonces puedo entender la Biblia. Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, recuérdame. Espíritu Santo, corrígeme, redargúyeme, regáñame, contrístame. Si estoy mal en algo, puedo fallarte, soy humano, soy humana. Ayúdame. Qué diferente. A ver, y nada más llevamos ahí 2 reglas. Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que están ya ahí en la Biblia. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ah, caray, yo había entendido esa cita de otra forma, sí. Hay muchas aplicaciones, pero aquí, en los contextos que estamos viendo, es para interpretarla. La hermenéutica es una ciencia espiritual. Cuando yo empecé a oír de esta herramienta, nos decía un maestro de Biblia, la hermenéutica es el álgebra de la teología. Ay, sí, ya sabes, matemáticas 1, bueno, monitos 1 y 2, y luego ya aritmética, geometría, volúmenes, recta numérica, raíces cuadradas, y ya sabes algo, de ahí vas a subir álgebra. Pues en lo espiritual, la hermenéutica es el álgebra. Si tú dominas estas reglitas, es como tu formulario. Tómalo como tu formulario. Primera de Corintios 2:10 agrega ahí a esa correcta interpretación. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Otra vez esta palabra escudriñar. Aún lo profundo de Dios. Se necesita un espíritu investigador, curioso. Vamos a ver si es cierto. No para que pelees con el hermano o la hermana. Tú ya estudiaste, tienes la interpretación, me quedo con la interpretación. Si la comadre no quiere entender, que no entienda, tú ya sigue tu camino. Ya se lo dijiste una vez. Punto. Regla 3. Tener el método correcto. El método correcto es utilizar la gramática original del idioma original de acuerdo a la historia, porque la Biblia se fue escribiendo históricamente. Dios reveló progresivamente
No reveló la Trinidad desde Génesis, no se sabía. Ni reveló el bautismo en Levítico, no. Fue progresiva la doctrina, hasta Apocalipsis. Por esa razón, el método correcto debe ser importante. Este método hermenéutico es sin lugar a duda el mejor para una exégesis objetiva y, como su nombre lo dice, se basa en dos clases de análisis para alcanzar esa objetividad exegética o explicativa, quiere decir. La primera clase de análisis es la gramatical, que busca aplicar las reglas semánticas gramaticales, de preferencia en los idiomas originales. Y luego literarias y de contexto al pasaje bíblico. La segunda clase es el estudio histórico, que consiste en conocer lo mejor que se pueda la situación del autor y de la audiencia original. También es importante. No todos los libros, yo no puedo interpretar Apocalipsis igual que Levítico, ni puedo leer un profeta igual que Mateo, porque son libros que se escribieron en forma diferente, en idioma diferente, tuvieron un autor, tuvieron una fecha, entonces hay diferencia. Por eso se necesita el álgebra de la teología. 4. No, me estoy saltando, ¿verdad? No, ¿sí voy bien? 4. Ok. Leer siempre con mucho cuidado el texto. Hay veces que decimos, pues tengo mi calendario de lecturas y y tal pasaje, ya acabé, la cierras. Tienes mucha prisa. ¿Mucha prisa por qué? ¿Quieres ver a Ciro Gómez Leiva en la noche? ¿O qué prisa tienes? Es que mañana y tengo esta y esto y vas corriendo. Es que cálmate. Es la palabra de Dios. Respétala. Respétala, por favor. Lee con cuidado el texto. Varias lecturas muchas veces, escucha esto, no son suficientes para entender la profundidad de un solo versículo bíblico. Dios mío y Padre mío, ¿por qué no tenemos esta reglita tan sencilla? Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, es su mensaje de amor y de perdón, y nos muestra cómo obtener vida eterna. Además, en ella encontramos respuestas a las preguntas que surgen cuando tratamos de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que los cristianos debemos de procurar leer la Biblia diariamente, aunque sea un versículo, pero con calidad. ¿Qué significa el pasaje? Pregúntate. Pasajes son varios versículos, ¿Qué me dice Dios a través de este pasaje? A mí, no a mi tía, ni a mi abuelita, ni a mi vecina, no. A ti, ¿qué te dice? ¿Cómo puedo aplicar la verdad de este pasaje? ¿Cómo? Ahí está tu reto. Otras preguntas serían, ¿qué me gusta del pasaje también? ¿Qué no entiendo? ¿Puedo hacer un resumen? ¿Cómo puedo aplicar este versículo en particular ya al menudeo, a mi vida? ¿Cuáles son los personajes importantes? ¿Cuántas doctrinas tiene el pasaje? Estas preguntas no nos las hacemos normalmente. Y las conocíamos para acabar pronto. Agarramos y vemos ahí el calendario y la abrimos. Mi Biblia calendarizada. Ya la acabé de leer en un año. ¿De veras? La leíste, pero no entendiste todo. Por eso hay que irse con cuidado. 5. El contexto es rey, dice ahí. Cada pasaje bíblico se sitúa dentro de un contexto del que depende su significado y no puede interpretarse correctamente fuera de él. Por lo tanto, para un buen estudio e interpretación bíblica debemos de considerar que existe un contexto inmediato
al pasaje estudiado. O sea, lo que dice antes del pasaje. Es decir, una relación con el pasaje anterior y posterior, un contexto que tiene que ver con el libro en el que se encuentra dicho pasaje y un contexto más amplio o lejano que es el de todo el mensaje de la Biblia. Los pasajes paralelos que los vamos a ver ahí. Preguntas importantes en este punto. ¿Cuántos capítulos y versículos tiene el libro que estoy estudiando? Hay veces que lo agarramos y no hacemos esa pequeña división. Hay que hacerla porque es importante. ¿Cuál es su fecha de escritura? ¿A qué audiencia fue dirigido el libro o la carta? ¿Quién es su autor? ¿Cuál es el tema y su propósito? Además, debo de hacer un bosquejo general del libro o de la carta, por lo menos cuántas divisiones tiene, aquí habla de esto, aquí habla de esto. Ya entendí esto, bosquejo, pues, Pero mira, esta quinta regla del contexto es rey, eso te da un panorama fantástico, nada más cuando quieres hacer algo, de aquí parte todo lo que vayas a hacer. Voy a dar esto, lo que dice antes, lo que dice después, y otras partes de la Biblia, los textos paralelos, que va pegado con otro punto que vamos a ver más adelante. Y nosotros pensamos que sabíamos estudiar la Biblia, y resulta que cuando tomamos estas 10 reglas de las 100, estamos muy suavecitos y no hemos respetado la palabra de Dios. 6. La importancia de las palabras individuales, sobre todo en los idiomas originales como son el arameo, el hebreo y el griego. Es difícil encontrar un diccionario de arameo, pero sí hay de hebreo y de griego. Pero si no tienes alguno de esos, un buen diccionario en castellano, de Sopena, de Salvat, o de cualquiera que te puedas comprar. Yo los he encontrado en 10 pesos, así grandotes, nada más porque son del 2005. Échamelo. Hay que tener un buen diccionario, aunque sea viejito. Cada palabra tiene un significado especial. Las palabras individuales usadas en alguna traducción de las Escrituras en cualquier idioma no representan necesariamente el sentido exacto de la palabra usada en el texto original. Hay que conocer un poco de etimología griega, sobre todo en el Nuevo Testamento. Hago una pausa aquí. Cuando se tradujo la Biblia en español, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tuvieron mucho cuidado en hacerlo lo mejor posible al español, pero en español no había muchas palabras y tuvieron que ponerlas o transliterarlas. ¿Cómo lo hicieron? Entendiendo todo el versículo. Y bueno, vamos, esta misma idea al español, entonces había veces que se hizo así, porque no había de otra forma. Por eso la importancia de las palabras individuales es importante, sobre todo en los textos originales. Sí hay que hacer un esfuerzo por tener un diccionario de griego, por lo menos del Nuevo Testamento. Son caritos, pero gastas más en el cine, a ir a ver la premier de los Minions, para reírte un rato y aventar las palomitas y estar ahí con la Pepsi. Mejor, de 10 idas de ir al cine, póngate un diccionario. Y luego ve a ver a los Minions, no hay ningún problema ya con el diccionario. 7. La importancia de los pasajes paralelos. Si te das dando cuenta cómo te va llevando de la manita y no te está diciendo, aunque es álgebra, te va diciendo, mira, paso 1, paso 2, paso 3, esto es bonito. La importancia de pasajes paralelos. ¿Qué son los pasajes paralelos? Son contextos lejanos que hablan de lo mismo. A los versículos de la Biblia que hablan de un mismo asunto o doctrina se les llama pasajes paralelos. Nuestro hermano Fede leyó Deuteronomio 4, 1, 2 y nos llevó también a Apocalipsis 22, 18, 19 que hablan de un mismo asunto, el canon bíblico. No le podemos agregar ni quitar nada a la Biblia. Ya estaba desde Deuteronomio.
estaba ahí. Y nosotros nos vamos siempre a Apocalipsis y el Señor dice, en un momento, el Espíritu es el mismo, el método es el mismo, soy el mismo Dios, no he cambiado, soy inmutable. Ahí está la misma regla. Yo estoy seguro que cuando leíste esa parte dijiste, su mecha. Sí, porque ahí está. ¿Y qué? ¿Lo borramos? ¿O qué? ¿Qué vamos a hacer? Oímos canon y hoy temblamos. Y ya está desde Deuteronomio, desde Moisés. Qué bueno que nos apantalle la Biblia, que nos apantalle. La Biblia es una unidad y es necesario examinar todos los pasajes para tener en la mente la enseñanza completa sobre algún asunto a interpretar. Lo hicieron Calvino, lo hizo Lutero, lo hizo Esdras, y todos los que somos responsables de enseñar tenemos que hacerlo, nadie está exento. Y tú también, y tú también, y tú también, todos. Tenemos el ejemplo de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, semejantes, paralelos. Juan es un poquito diferente, pero es el mismo evangelio. Pero los 4 es una unidad. Y toda la Biblia es una unidad. Escudriñad las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, porque ellas hablan de mí. Cristo tiene que ser glorificado, primeramente por nosotros los cristianos. Darle la honra y la gloria siempre. Esa es la voluntad del Padre. Porque el Padre y yo somos uno. Juan 10:30. La Biblia no se contradice, se complementa. Tener una buena concordancia bíblica de palabras para ello. ¿Qué es una concordancia? Muchas Biblias lo tienen ahí. Tú te vas al final y buscas amor y te dice, por lo menos, todo lo que dice la palabra amor en todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo. Y si quieres hacer un estudio, pues ahí te vas checando las citas. Si tienes una concordancia, magnífico. Ahí puedes tener tus pasajes paralelos. Las circunstancias históricas, regla número 8. ¿Qué significa esto? La importancia del autor original a la audiencia original. Fíjate, Dios escoge a un hombre, le pone su palabra en su mente, no le quita su carácter y entonces plasma humanamente ese autor, ese geógrafo, la palabra de Dios, y es lo que tenemos. Pero hay que tomar en cuenta el autor original y a la audiencia original. Antiguo Testamento a Israel, Nuevo Testamento, todos los creyentes. Lo cual incluye las costumbres, la filosofía del pueblo judío, a veces las fábulas, sus historias orales, sus leyendas, las artes, la cultura. Y a veces es bueno conocer libros como los comentarios de rabinos de renombre, un poco de Talmud a veces. Y bueno, yo recomiendo a Rashi, Maimónides, hay otros, pero estos ya son libros caros, complicados. Pero si no los tienen, yo les puedo prestar algunos para que los conozcan y los ojeen, los vean, y si quieren sacarle copias, adelante. Son raros, pero los hay. Hay que tenerlos. Rashi, erudito. Maimónides, erudito. Un ejemplo bíblico, el maestro de Pablo, ¿cómo se llamaba? Escojan a su víctima. ¿No se acuerdan? Que se quede de cada. 9. Para comenzar, algunas herramientas del intérprete. Tú llamas a un plomero y le dices, maestro, lo espero mañana a las 8 de la mañana. Y llega el plomero y entra sin herramienta. Y entra y ve y dice, ¿dónde es la fuga, jefecita? No, pues aquí. Y empieza a ver, uy, jefa, hay que cambiar el empaque. Y también pues hay que subir allá arriba porque la presión está muy alta.
Y creo que a lo mejor hasta hay que cambiar la llave completa. Pues le va a salir en tanto. Pues ya empiece, maestro. ¿Tiene pinzas? Yo pues sí tengo pinzas, pero ¿tiene empaques? No, empaques no tengo. Bueno, ¿eres plomero o no eres plomero? Sí, soy plomero. ¿Y tu herramienta? Pues es que se me olvidó, no tengo. ¿Y cuánto vas a cobrar? 200, ya por venir 200 pesos. Mano de obra 250. Pero se la dejo. Usted por ser jefecita, 300. Así somos los cristianos. Queremos abordar la Biblia sin las herramientas. Pero lo contrario, qué bonito es que tengas varias traducciones al español de las Escrituras, que hablas la Biblia de las Américas, Nácar Colunga, MacArthur, Thompson, y a lo mejor la Biblia de Jerusalén. Entonces ya tienes ahí una herramienta. Luego, un buen comentario bíblico, el Modi, de MacArthur, Hendrickson. Bueno, te defiendes. Un diccionario en español completo, aunque sea de segunda mano, pero ya lo tienes, un Sopen ahí, de 829 hojas. Muy bueno. Un diccionario bíblico, cómpratelo, no son tan caros. Un 500, cómpratelo. Tener una o varias libretas de apuntes personales. Hay que tener apuntes personales. Y de ser posible, hacerse con el tiempo de una buena biblioteca especializada sobre literatura de la Biblia, poco a poco. Y una concordancia bíblica completa. Si se puede. Si no, la que tienes atrás de la Biblia es buena. Es suficiente. No vayas a querer llegar como ese plomero abusivo que no trae herramientas y que te quiere cobrar 350 pesos. No. Ten tus herramientas. Normalmente los papás, cuando se casan los hijos, les decimos: cómprate herramientas, hijo. Porque sin herramientas no la vas a armar. Cómprate una periquita, cómprate un desarmadorcito, cómprate ahí algo, siquiera para que hagas algo. Así parece de risa, ¿eh? Yo soy muy torpe con las manos, no se me da. Pero qué bueno que hay otros hermanos que sí se les da y les pido ayuda. Porque si yo hiciera o tratara de hacer este púlpito, ya se me hubiera caído. Pero qué bueno que no lo hice yo. Hagan un esfuerzo por tener esas herramientas. No te voy a decir que ahora con tu aguinaldo, con lo poquito, mucho que ganes, quieras luego invertir ahí. No, disfruta. Un día cómprate una cosa, otro día cómprate otra cosa. Yo disfruto algo. Me gusta ir a las librerías del centro, a las viejitas, hago mi tour. Y ya sé por dónde me voy a ir, dónde voy a entrar y dónde voy a salir. Y ando buscando a ver qué herramienta encuentro. Soy chacharero de las bibliotecas. Y me echo de libros hasta que ni son de mi materia. Sí, hay libros de matemáticas que ya ni existen. Y de repente los veo ahí y se me van hasta los ojos así como el maglobo. Y digo, de aquí soy. ¿Cuánto quiere por esto? Deme 30 pesos. Y yo todavía le digo, 25. Llévese. Qué chacharero eres, hermano. ¿Eres pastor? Sí, pero es parte de divertirse. Ya cuando no quieren, digo, bueno, pues está bien. Te voy a dar los 500 pesos por esa Biblia, Thompson. ¿500? Sí, se los pago. Ah, ¿verdad? Dijo la hermana Reina. Oh, está barata, ¿dónde le compró? Por ahí. Bueno, 10 y última. Sí, es la verdad. Haz un esfuerzo por comprarte una teología bíblica sistemática. Hazte un esfuerzo. Valen caras, pero son como una licuadora. Te van a durar muchos años y puedes cambiar las piezas.
Y hay veces que te vas a comprar una y le das a un familiar esa. Dices, aquí está. Y tú agarras otra vez y sigues. Es básico. Dice, ya en algún momento he hablado un poquito de teología bíblica sistemática. Es una disciplina de la teología cristiana que formula un relato ordenado, racional, coherente de las doctrinas de la fe cristiana. Significa empleo doctrinal y práctico de las Escrituras. El apóstol Pablo declara que toda la Escritura está divinamente inspirada y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Mira, para eso es. Cuando tú le expones la palabra a alguien, no eres tú, es la autoridad bíblica. Y mira, es tan bonito esto que la Biblia es el único libro que ha cambiado miles de corazones. Miles. Ha cambiado vidas de hombres y de mujeres. Es un libro que te saca del infierno y te lleva al cielo. Entonces, 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a conocer la doctrina de Dios Padre, doctrina de Dios Hijo, doctrina de Dios Espíritu Santo. Conocer las Escrituras, la doctrina de los ángeles, la doctrina de los demonios, la doctrina de Satanás, la antropología, que es el estudio de la salvación, la justificación, la santificación, la regeneración, la iglesia o la eclesiología, y luego la escatología, pero va en un orden. Y estas 10 reglas de 100 que hay, cada vez que tú llegas a tu aposento, a tu cuarto de oración, a tu rinconcito donde estudias las Escrituras, con tu esposa o solito, acuérdate de estas 10 reglas. Porque te vas a encontrar con muchos hermanos que no las conocen. Por eso yo te doy esa copia. Puedes darle esa copia a quien tú quieras, pero es para ti. Dios te ama y Dios te la da. ¿Alguna pregunta? ¿No?